clase y vamos a recuperar un poco lo que vimos la vez pasada. Entonces, esta es la lista para que vean que no miento. Ahí va. Bien, esto es lo que vimos la vez pasada. ¿Qué vimos la vez pasada? A partir, ¿sí?, en lo que era una clase, para no sé lo que podía implicar una buena o mala clase, el rol del docente en esa decisión y en esa toma de posesión para que sea o se considere una buena o... básicamente tomamos algunas definiciones que aquellos que pudieron se dieron cuenta de que esas definiciones están en el texto y parte de ellas para dar su explicación. Todas y cada una de ellas remiten, ¿sí?, de alguna manera a todo lo que trabajamos la vez pasada y que acordábamos que tenía que ver con la concreción en definitiva de las prácticas del enseñar en un tiempo y en un espacio determinado, o de alguna manera considerándolo como una actividad situada, más allá de las puntualidades de cada una, sobre todo la de Steinman, porque nos invitaba a decir que la clase es una construcción que se va realizando a medida que se piensa, y lo importante era pensar la clase, ¿no? Pensar esa clase que después se concretiza en esas prácticas de enseñanza. Y en ese pensar la clase se tomaban decisiones en relación a la toma de posición, ¿no? Decisiones que se tomaban en relación a las macrodecisiones, dijimos la otra vez. Macrodecisiones que tenían que ver con las representaciones que cada uno tiene, por ejemplo, del enseñar, del aprender, de lo que es educar, de lo que es ser docente y cuál es su rol, de lo que es el estudiante y qué debe hacer o qué debería, y muchas otras cuestiones que entran a jugar en los sentidos de la práctica del enseñar. Básicamente dice Steinman que entonces, una vez realizadas las tomas de postura, las tomas de posesión y estas decisiones, esto lo acabamos de ver, por eso lo paso rapidito, tenían o atendían a dos tipos de progresión, que era la progresión del sentido, un sentido pedagógico, relacionado con mis intenciones, o sea, qué quiero lograr, básicamente, para qué hago lo que hago, y los desafíos cognitivos, qué pretendo que hagas para lograr esas intenciones. Y la progresión del formato, básicamente, es qué te propongo hacer para lograr eso que quiero que hagas, que logres de alguna manera. Y qué recursos o materiales didácticos pongo en juego para que eso se concretice, ¿no? Básicamente el texto de Steinman gira alrededor de todas de estas filminas. A mí me gustaría que me digan, en base a esta revisión rápida que hicimos, cómo les fue con la lectura del texto y si hay preguntas que surgen a partir de lo que leyeron. Cuéntenme. ¿Leyeron? Ah, pregunta del millón. ¿Ibas a decir algo, Sofiola? No se peleen, No, habla. No, en realidad sí, pregunta como tal no tengo, porque me pareció bastante claro el texto, me gusta cómo escribe Steinman. Sí. Creo que como que va al grano y te resume en 2 párrafos todo el tema, eso me encanta. Vamos por más textos de Steinman. Me gusta Steinman, creo que me llevo bien con él. Y no, nada, está bueno, me gusta como que agarra todos los componentes de lo que es una clase y los une y los explica y te dice su objetivo y para qué usarlos. Bien. Y cómo sacar provecho de eso. Bien. Nombraste una palabra clave que nosotros vamos a trabajar hoy que tiene que ver con los componentes. ¿Sí? Bien. Que todavía no la habíamos enunciado porque todo lo que trabajamos hasta el momento tuvo que ver con el pensar la clase y la toma de decisiones alrededor de ese pensamiento, ¿no? Y coincido con Valen que el texto es bastante llevadero, o sea, tiene conceptos, pero los explica claramente, pero por ahí hay algunas cosas que les pueden haber quedado en duda. David, ¿vos querías decir algo? No, estaba escuchando porque yo no estuve en la clase anterior. Tuve que viajar por cuestiones laborales.
Ah, perfecto. Hice una revisión rápida hoy, pero igual está el video. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, después lo trato de buscar. Dale. ¿Y Gracias leyeron algún otro que haya leído? Chan, chan. Cuéntenme, chicos, no me dejen solo, Claro. Perdón, ¿puedo hablar de nuevo? Por supuesto. Dale, vale, te bancamos, vale. Perdón. En realidad, sí me costó mucho entender los gráficos. A ver. Es como que iba leyendo Sí. y entendía lo que iba leyendo, pero cuando vi los gráficos dije, ¿por qué? O sea, no sé si está hablando de que uno es más importante que el otro, van los tres hacia el mismo lado, ¿por qué los separa? En realidad, ¿por qué los separa? Los entiendo, pero no sé, me mareó con el gráfico. Espera que lo busco el gráfico, porque no lo tengo, justo el de Steinman no lo dejé abierto. A ver, espérate que te lo busco. Así, porque yo tampoco tengo todos los gráficos en mi cabeza, que no podría decirte y ayudarte en qué gráfico. Creo que ya sé cuál es, pero vamos a meternos de lleno. Mientras yo busco el texto, ¿algún otro que haya podido tener alguna inquietud o algo? ¿Alguna pregunta? No es que uno más importante que el otro. ¿A vos te parece que no te entendí la parte en la que decías que no te parece que hay uno más importante que otro en el gráfico? Sí, considero que no, porque, o sea, en mi mente, me da pequeña, pero para mí eran todos como que no los entendía. Bien, vamos a mirar el... Ahí te lo abrí, ahí comparto, y vos me decís si estoy yendo bien. Porque, a ver, ahí les comparto, ¿eh? Chingui, 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 chingui. Acá tengo el texto. Yo creo que no sé, ¿no? Este es uno, ¿verdad? Sí, estaban los dos en... Sí, eso. Y este se lo cae acá, para que todos estén... ¿De qué gráficos estábamos hablando? A ver, por aquí y ahí. A ver, a vos a Leandro le da la sensación de que no hay uno más jerárquico que el otro. ¿A vos, Valen, te sigue quedando como esa sensación? No, en realidad la tiré porque fue una de las posibilidades que pensé, pero en realidad también estoy medio perdida. Es como que iba leyendo y me mareó. Ajá. Igual, si podemos definir los cuadros como una sola palabra, la flecha indicaría como progresión, como dicen los títulos de cada una. Exacto. Creo que cada cuadro quiere llegar al mismo concepto con diferentes recursos de palabras. Sí, y de hecho, en realidad la pregunta y lo que tiró al principio es el pie para lo que vamos a trabajar. Cuando nosotros hablamos de los componentes de una planificación en este caso, porque vamos a pensar la clase y después hacer una hipótesis de trabajo para actuar sobre ella, relacionamos estos componentes que se enuncian. Cuando los relacionamos, los ponemos a jugar, no uno más que el otro, sino que la relación tiene que ver con la coherencia entre cada uno de ellos. La relación entre ellos no es de jerarquía, sino de relación de coherencia. Tiene que haber una relación coherente entre lo que yo me propongo hacer y lo que te hago hacer a vos como estudiante para cumplir eso que quiero que logres. Si no hay coherencia entre aquello que quiero lograr y lo que te propongo hacer como actividad, entonces se caen los sentidos. ¿Se entiende por dónde voy? En ese marco me parece que te sirve pensar la relación entre los componentes, más que en términos de jerarquía. Y por ahí el gráfico refiere más a la progresión en términos de pensamiento. Pienso respecto de mis intenciones, pienso respecto de mis desafíos, pienso respecto de un posible formato, posibles actividades para ese formato y en qué recursos. Pero no hay una cuestión de uno más prioritario que otro. En todo caso, habría que pensar, digo yo, en que esos componentes no deben faltar. Cuando falta uno de esos componentes, te falta algo para seguir
como manteniendo la coherencia de tu propuesta. ¿Está bien? Desde ese lugar parece que la flecha indica que hay algo que hay que pensar, más que hay algo que es primero y algo después. No sé qué piensan ustedes, pero me parece que eso te sirve más que pensarlo en términos jerárquicos. Y ya que nos dio el pie, vamos a ir por ahí y cambiamos el orden un poco de lo que tenía pensado, pero nos dio el pie bastante bien, ¿valen? Y si quieren seguimos como por acá, porque me quedó el video que les envié. Todavía no, ¿no? No, por ahora no. No. Yo no. Bien. Me voy a adelantar un poco al video, pero básicamente porque me dio el pie Valen con lo que dijo, ¿sí? El video nos va a anticipar un poco de lo que vamos a hablar, que tiene que ver con planificar o programar. Y nos va a dar algunas ideas que están reflejadas en esta filmina respecto de lo que planificar significa, ¿sí? En términos de anticipación, en términos de representación, en términos de prueba o intento, ¿sí? Recuerden que planificar, dice esta autora, y lo van a ver en el video, se planifica siempre y en todas las actividades de la vida diaria, ¿sí? Yo les decía recién, hace un ratito a la otra comisión, que cuando uno planifica, por ejemplo, un viaje, pensás en todas las variables que te entran a jugar en ese viaje, si voy por un camino, voy por otro, cuánto tiempo me lleva, qué cosas llevo, qué no llevo, cuánta plata tengo que llevar. Con lo cual uno empieza a tener un montón de variables en esa planificación. ¿Por qué? Porque yo me proyecto de alguna manera y veo cómo podría ser un posible recorrido. Ese posible recorrido también se hace en la enseñanza, de hecho es necesario hacerlo, porque organiza la tarea del enseñar, ¿sí? Yo me planteo, y acá está la conexión con lo que veníamos charlando recién de Steinman, pienso la clase, pienso cómo sería, intento poner por escrito, porque de eso se trata una planificación, poner por escrito un camino posible de recorrerse, ¿sí? Por eso se habla de que la planificación es una hipótesis de trabajo, es un posible camino por recorrerse. Y es importante esto, lo vuelco por escrito, porque ahí yo voy a reflejar cuál es este curso de acción. Ese curso de acción, cuanto más claro esté el posicionamiento, más claro esté el encuadre, más flexible lo hace. Y eso lo vamos a debatir en un ratito. Una vez que todo esto esté claro y que, de hecho, Steinman, cuando habla de planificación y de pensar la clase, lo está pensando desde esta manera, entran a aparecer lo que son los componentes. En estos componentes de los que también habla Steinman están los contenidos, los objetivos y propósitos, objetivos y propósitos, porque son dos cosas distintas, estrategias, tareas, actividades, recursos, materiales, evaluación, con dos ejes que nos van a atravesar esa planificación, que es el eje temporal y el eje espacial. Estos componentes no solo los enuncia Steinman en el texto, también los tienen en el texto de Davini. Por eso me parecía ahora sí pertinente retomar ese texto que ustedes en algún momento habían leído y que por ahí lo leyeron muy por encima tratando de ver los 3 capítulos juntos, ¿no? Ahora lo vamos a ver desde otro lugar, de la mano de la idea de programar y de organizar la tarea de la enseñanza, y atendiendo específicamente a los componentes que es necesario tener en cuenta a la hora de hacer mi propuesta, ¿sí? Y esto sí es específicamente didáctico. Y en este caso tenemos, así como también lo tienen en el texto de Steinman, ¿sí?
Propósitos educativos y objetivos de aprendizaje, organización y secuencia de los contenidos, organización metodológica, actividades de aprendizaje y las tareas que se propone a los alumnos atendiendo a su secuencia y a la distribución en el tiempo, selección de materiales y recursos, ¿sí? Esto lo tienen detallado punto por punto en el texto de Davini, ¿bien? Y es lo que vamos, o que yo pretendía ir como profundizando un poquito después de que vean el video, ¿bien? Pero como Vale nos dio el puntapié, la relación está justamente acá, ¿sí? La intención, si me siguen ahí entre los encuentros, es partimos de una buena clase del texto de Camillioni. Camillioni nos hizo el nexo con todo lo que habíamos visto respecto de las prácticas de enseñanza y el análisis didáctico de estas prácticas de enseñanza, y eso nos introdujo en el texto de Steinman, que nos invita a pensar la clase, y pensar la clase significa hacer un análisis didáctico de estas propuestas. Para meternos en el análisis didáctico debemos hablar de palabras como planificación y componentes de esa planificación. Y como dije el encuentro pasado, cuando hablamos ahora le vamos a dar más significatividad didáctica a algunas de las palabras que a veces usamos y que por ahí la usamos sin mucho más profundidad. Ahora queremos darle un poco más de profundidad. Cuando hablamos de planificación, entonces, estamos hablando de una representación anticipada de una posible propuesta de organización de la enseñanza. Y soy cuidadosa cuando hablo. No dije, es una propuesta ya hecha y no puede modificarse. Dije que es una hipótesis de trabajo, y esto es importante, porque la planificación debe ser posible de cambiarse. Y esto también lo vamos a ir trabajando, ¿sí? Frenemos acá. ¿Cómo vamos? ¿Chan, chan? ¿Hay alguna inquietud? No. No. Bien. Entonces, el texto de Steinman trabaja cada uno de estos componentes, el texto de Davini también lo hace, ¿sí? Quizás en el de Steinman hay un poquito más de puntillosidad en algunas cuestiones técnicas. El de Davini les puede servir para entender más el marco general de cada uno de los componentes, pero insisto que lo importante en términos de la relación de los componentes tiene que ver con la coherencia entre los mismos, y que además no deben faltar en las planificaciones cada uno de estos componentes. Además, y vuelvo a la filmina, además de que no deben, aparecen los textos, ¿sí? Es importante entender que la planificación en algunos de los aspectos que nosotros ya hemos trabajado, la complejidad de la enseñanza. No podemos, prácticas de enseñanza son complejas. No podemos planificar si no sabemos o no entendemos que hay un carácter histórico-político de las situaciones de enseñanza. Y no podemos planificar sin saber las características que encuadran el sistema educativo, ¿sí? Por ejemplo, cuando vimos los niveles curriculares, saber que hay un nivel nacional, provincial, institucional y áulico. Esperen que Leandro levantó la mano. Sí, perdón. ¿Se me escucha? Sí. Ok, se me fue un poco de eje de lo que estábamos tratando de coordinar entre los autores. A ver, dale. Ahí, a ver si vuelvo. En realidad, nosotros arrancamos desde una buena clase para pensar qué es una clase. Una clase es Sí.
lo definimos como el espacio o el espacio delimitado en un tiempo como una forma de concretar las prácticas de enseñanza. ¿Bien? La clase. Cuando decimos la clase, para Steinman, la clase comienza a medida que la pienso. Y ahí nos pusimos a ver qué entra a jugar cuando pensamos la clase. Y él dice que hay decisiones que se hacen a medida que yo las pienso, o que las tomo a medida que pienso la clase. Por ejemplo, cuáles son mis intenciones, hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir. Y esas características de las decisiones tienen que ver con mis posiciones, mi posición teórica, desde la didáctica, desde la pedagogía. Una vez ¿Puede que... ser la subjetividad del propio profesor? Sí, más que trascendiendo la Y la subjetividad... profesionalidad, ¿no? Exacto. Bien. Por eso digo, tiene que ver con la subjetividad en términos de tus construcciones culturales, políticas, ¿no? Didácticas, pero tienen que estar fundamentadas en posiciones teóricas, no solamente en tu voluntad individual, ¿no? Eso queda claro porque estamos en didáctica y dando fundamentos didáctico-pedagógicos, ¿no? Una vez que pensamos la clase con todos estos sentidos, intentamos plasmar por escrito, si se quiere, en un posible proyecto de actuación, lo que sería la planificación de lo que vas a hacer. ¿Ahí me seguiste? Pensamos la clase. Sí. Bien. Entonces, una vez que lo pongo por escrito, o sea, plasmo mi proyecto por escrito, estoy planificando. Cuando yo planifico, entran a jugar una serie de componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Los objetivos, los propósitos, los contenidos, las actividades, los recursos, ¿sí? La secuencia metodológica y la misma evaluación. También entra a jugar el eje temporal y el eje espacial. Ahí, Leandro, más o menos, esa fue la línea que seguimos. Ahí sí, perdón, no Ahí, podía prender el micrófono. No, está bien, pero más o menos para que se entienda, porque está bueno pensar como el caminito, porque nos sirve para después seguir como profundizando cada cosa. Y ahí están cada uno de los autores que vimos, ¿no? Vimos Camiglioni, vimos Steinman, y ahí lo estamos relacionando con el texto de Davini. Este es el camino que hicimos. Hicimos al revés, porque yo iba a frenar antes, pero como nos avanzamos un poquito, seguimos por acá. Yo lo que les iba a proponer era hoy trabajar uno de los componentes que está en el texto de Davini, ahí se los voy a mostrar, y propósito. Fijan, a ver si lo podemos pensar entre todos. Dice, propósito educativo y objetivos de aprendizaje. Si ustedes encuentran alguna diferencia, ¿cómo podrían caracterizar lo que es un propósito y lo que es un objetivo de aprendizaje? ¿Se entendió la pregunta? No. No, vamos de vuelta. Profe, Ahí voy. Lo que yo les pregunto es, hoy vamos a analizar este componente, objetivos y propósitos. La idea es que podamos definir cada uno, ¿sí? ¿Qué es cada uno? Dice, propósito educativo y objetivos de aprendizaje. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? ¿Qué será cada uno? Entre objetivo y... Propósito educativo.
¿Hay diferencia entre uno y otro? Eso lo sacamos del texto de Davini. Sí, pero igual se lo estoy preguntando, ¿eh? Se los estoy preguntando Yo de creo los... que sí hay diferencia. ¿Por qué te parece? Porque para mí, vos podés, por ejemplo, el propósito educativo, yo lo veo más a largo plazo que un objetivo. El objetivo puede ser de una clase y el propósito lo veo más como, no sé, el propósito del programa escolar de todo el año. Algo así. Y también creo que el objetivo depende más del docente y el propósito es como que lo veo más del lado del currículum. Hay algo ahí que está bien, quizás profundizar un poquito más. Fíjate que dice objetivo de aprendizaje. ¿Tendrá que ver con el docente? No, para mí no. ¿Con quién tiene que ver? Más para el alumno. Sí. La diferencia entre uno y otro tiene que ver con esto, ¿no? Con el objetivo de lo que el objetivo tiene que ver con lo que yo quiero que ese estudiante logre apropiarse. ¿Qué quiero que logre? Me hizo acordar, perdón, profe, me hizo acordar cuando vimos el video de Isabelino, ¿se acuerda? Sí. Que Bien. también él habla en una parte en el video, casi al Tal final cual. de eso. Sí, bueno, el objetivo de... Sí, Naila, perdón. El objetivo que dijiste, ¿cómo era? Es lo que quiero que el alumno logre. Es lo que quiero que el alumno logre. Quiero que identifique, quiero que caracterice, quiero que describa, quiero que relacione. Son todas cosas distintas que quiero que logre. No es lo mismo identificar que caracterizar. No es lo mismo relacionar que describir. Son distintas cosas que quiero que logre. Después veremos si quiere varias cosas. Pero ahí es donde entraremos a jugar. Y entonces, y el propósito educativo, como dijo Valen, hay algo del largo plazo, dijo ella. ¿Por qué tendrá que ver con el largo plazo? ¿Por qué te pareció? O con lo curricular, dijiste, ¿no? No sé. Te dio una sensación. Lo pensé así, no sé por qué. Tiene que ver con tus intenciones, así que sí está bien pensado en términos de largo plazo, porque tu intención es a largo plazo y es los objetivos de aprendizaje que se van a ir concretizando, se van a ir como poniendo en juego en cada uno, y tu propósito puede ir sosteniendo la línea de lo que querés lograr. Entonces, pasando en limpio, los propósitos son las intenciones pedagógicas. ¿Qué quiero yo hacer? ¿Por dónde quiero ir? El objetivo de aprendizaje es ¿qué quiero que el estudiante logre? Logre apropiarse, logre hacer. ¿Está bien? Ambos objetivos y propósitos tienen que estar presentes.